vuelta en Un Show con Tuti. Antes de seguir con nuestra interesantísima conversación, hoy hablando de ciudades milenarias mayas, quisiera leer una de las cartas que usted nos escribe a unshowcontuti@guatevision.com. Alguien me decía una vez, Tuti, yo no tengo una historia extraordinaria que contarle. Sin embargo, a veces son detallitos en el día a día que me hacen reflexionar y que me gustaría compartirlo. ¿Puedo hacerlo? Le dije, por supuesto, de eso se trata, de cómo con un pequeño pensamiento podemos contagiar a otras personas para que nuestra Guatemala sea cada vez mejor. Vamos con la carta. Esta carta es de Andrés Rosales. Dice, Tuti, es para mí un gusto poder escribirte y compartir contigo la experiencia de mi vida. Soy un hombre felizmente casado. Al año de nuestra boda, mi amada esposa quedó esperando un bebé. Yo, como futuro padre, me sentí feliz, emocionado y me encantó compartir la experiencia con Lucy, mi esposa. Fueron 9 meses de aventuras, cambios de humor que le daba un toque especial y peculiar a mi día. Los antojos diarios me hacían correr, realmente una experiencia maravillosa. Un día decidimos hacer un almuerzo en casa por ningún motivo en particular. Invitamos a papás y amigos. Estábamos en medio de la comida cuando mi esposa empezó a sentirse mal. Muy pronto nos dimos cuenta que había llegado el gran momento y estaba entrando en trabajo de parto. Corrimos emocionados, mis suegros me ayudaron a sacar algunas cosas necesarias, los amigos felicitaban a mi esposa y a pesar de las molestias que sentía, se veía radiante. Estaba lista para ser mamá. Por un momento me quedé paralizado. Un frío recorrió todo mi cuerpo. La realidad me llegó de golpe. Iba a ser papá. Miles de dudas me acorralaron. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si no soy buen padre? Estaba hundido en mis pensamientos cuando mi mejor amigo puso su mano en mi hombro y me dijo, hermano, no te asustes, lo vas a hacer bien. El amor que ustedes se tienen y que le tienen al pequeño será suficiente para pasar este proceso en el camino. Van a aprender las mejores maneras de educar y sobrepasarán los problemas. Después de estas sabias palabras, recobré mi ritmo y corrimos al hospital. Pero es muy cierto lo que me dijo. El ingrediente principal en un hogar debe ser el amor. Cuando hay amor, todo lo demás se dará sin problemas. Andrés Rosales, muchas gracias por su experiencia, por su carta y felicitaciones. No sé si este bebé tendrá poquito o mucho, pero igual felicitaciones por el bebé. Muchas gracias y síganos escribiendo. Envíanos sus cartas a unshowcontuti@guatevision.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, y seguimos hablando de este tema, las ciudades milenarias, y si bien hemos abordado un poquitito, realmente son pinceladas, ojalá pudiéramos tener horas de horas para hablar con estos expertos todo lo que saben, pues yo creo también importante hablar de cómo es que ese medio ambiente que rodea estas grandes ciudades está siendo cuidado o no, y es por eso que hemos invitado al ingeniero César Castañeda. Él es especialista en ecología, investigador y muchas otras cosas también extraordinarias. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Y también nos acompaña Rosendo Morales. Él es un productor, creador, fundador y promotor también de convenciones mundiales de la arqueología maya, alguien quien ha apostado muchísimo por la difusión de los grandes tesoros que tenemos en Guatemala. ¿Cómo estás, Rosendo? Gracias, Qué gusto Tutina, tenerte con gracias nosotros. por tu invitación. Gracias a ti. Ingeniero, quisiera empezar con usted porque ya hemos hablado aquí con los doctores de, bueno, todas estas cosas maravillosas de las ciudades mayas. Sin embargo, dentro de las investigaciones que usted también hace, tiene que ver de si los mayas aprovecharon o no, deforestaron o no, fue por eso que se fueron o no. Hasta eso lo platicábamos aquí con el doctor Stravelli y con el doctor de Mares. ¿Cómo ve usted la utilización de los recursos en ese entonces y actualmente cómo lo llevamos? Muy bien, hay que reconocer que la actividad humana en su historia se ha sustentado en la naturaleza. Y los mayas eran seres humanos, sustentaron su vida en la naturaleza, aprovecharon los recursos de la naturaleza, conocieron las plantas. Ellos más o menos manejaron unos más de 2000 años las plantas, antes de que viniesen los españoles, mucho más. Y su utilización y... Manejaron todas las plantas, sabían qué plantas eran muy duras, qué árboles eran muy duros, qué plantas servían para alimentar, las fueron descubriendo y aprovechando. Igual los árboles, tan es así de que en algunas estructuras famosas, como en el mismo Mirador, que es antiguo, conozco el Mirador, he trabajado en el Mirador. Sí, sí. En Tikal, el dintel de varios templos sí. Lo hicieron de chicozapote, no lo hicieron de otra madera. Usaron chicozapote porque sabían que el chicozapote tardaba, y de hecho tardó más de 1000 años. Imagínese, ahí. sí. Entonces, su pregunta
le podemos compartir, los mayas conocieron su medio. Ahora, como todos los seres humanos, también lo alteraron. Si la actividad humana altera al medio, para hacer un espacio, para construir un sitio arqueológico, deforestaron. Los sitios arqueológicos en la mayoría del área maya, incluso donde a la orilla de ríos, pero los más antiguos se hicieron no a orilla de ríos, se hicieron en la parte alta. Sí. Y en la fotografía, tanto de satélite como en la fotografía aérea, se observa que había una parte baja, los bajos, y la parte alta. En la parte alta construyeron sus sitios, y la parte baja, esa es una de las preguntas que se van resolviendo con la investigación. Se ha encontrado que en la parte baja habían lagunas, que ahora ya no existen. Ya no, ya fueron tantos años atrás, además. Sí, que la actividad humana las alteró. No fue esa la intención, pero la actividad por deforestación hizo que hubiese arrastre de sedimentos, además de los sedimentos por la agricultura, pues se arrastraron materiales orgánicos que consumían, que transformaban e incluso que defecaban. Claro, Y todo eso se trasladó a las lagunas, les cambió su composición químico-biológica, y esas lagunas poco a poco fueron desapareciendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? De alguna manera, poco a poco, pero lo hemos visto también, y me incluyo el lago de Amatitlán, cómo ha ido cambiando tantas cosas, pero ese es para otro tema, para otro programa entero. Actualmente, la deforestación que existe, sobre todo, digamos, en el departamento de Petén, en algunas áreas de Occidente, etcétera, ¿cómo está afectando a la conservación o no conservación de estos grandes tesoros que tenemos en Guatemala? En el Petén, quisiera así brevemente decirle, toda el área donde nuestros ilustres arqueólogos y muchos que no están acá han trabajado, sí. Esa área inicialmente, antes de que hubiese sitios, eran bosques primarios, construidos por las fuerzas de la naturaleza. Ellos los deforestaron y construyeron. Y eso más o menos ocurrió mínimo con cierta intensidad 1000 años antes de Cristo. En el año más o menos 150 después de Cristo, el mirador fue abandonado ya. Y se reforestó de una manera natural. El bosque volvió a ocupar su espacio. Recuperó el bosque por procesos ecológicos, un proceso fundamental ahí es sucesión ecológica. Claro. Eso se irradió a áreas como nuevas, no eran nuevas, sino que las empujaron como Tikal, Yaxha, todos esos sitios que agarran más fuerza y desaparece esta actividad del mirador. Claro. Ahí habían fuentes de agua, habían lagunas, entonces volvieron a deforestar. Claro, se iban trasladando, digamos, a donde habían estos recursos que ellos necesitaban también. Sí. Lo interesante, perdón que lo interrumpa, ingeniero, también es el entender rápidamente, porque el tiempo no nos abunda aquí, disculpe, qué tanto de lo que hoy está pasando, según lo que ustedes también consideran, doctores, está afectando, porque entendemos que un árbol echando raíces, pues claro que puede destruir, desencajar algo de las estructuras. Sin embargo, también la deforestación externa a estos sitios está afectando los sitios arqueológicos per se. ¿Qué opina usted? Pues sí, sobre todo en esta época de incendios es sumamente peligroso porque todas las áreas de la biosfera maya, que son áreas protegidas, están amenazadas por todos los incendios que se están haciendo a orilla de la reserva, ¿verdad? Entonces cada año perdemos un poquito de nuestra reserva y no solamente se queman los árboles, como usted decía, los árboles están encima de los templos mayas, sí, y se queman los templos también, se destruyen. Ahora, yo pienso, un templo, y lo visualizo así, y perdón mi ignorancia, pero yo lo visualizo de piedra, y digo, la piedra no se quema, si se quema, o sí, es porque tiene
otros componentes dentro de la construcción? Pues el fuego destruye de alguna forma muy permanente, ¿verdad? Ya. Entonces, y no solamente eso, nosotros tenemos la riqueza arqueológica, cultural, y tenemos la riqueza faunística y medioambiental en el mismo lugar. Claro. El fuego deshace todo eso. Eso sí. Entonces, lo que es el recurso cultural natural más grande del país se pierde. Entonces, tenemos que hacer de todo para mantenerlo íntegro. Y esta es una llamadita de atención que queríamos hacer a todos ustedes, no solamente entender cuál es este proceso que bien la naturaleza en la época que sea nunca va a morir. Primero vamos a morir nosotros los seres humanos y ellos van a retomar sus espacios. A lo mejor y es así, usted lo podrá discutir en casa. Pero me llama la atención también cómo seres humanos, como a quien tengo al lado, Rosendo Morales, se han preocupado por poder promover esto que hoy estamos platicando con ustedes, de las ciudades milenarias, los riesgos que tienen, los peligros que tienen, y cómo ha hecho también que grandes personalidades en el mundo volteen sus ojos a Guatemala, o a lo mejor que ya los tenían sobre Guatemala, pero como encauzarlos de una buena forma para que proyectos como los que hoy hemos platicado, tanto Cancuén como Cibal y Olmul y Cuenca Mirador, el proyecto Cuenca Mirador, puedan llevar el proceso que ojalá pudieran seguir llevando, ¿no? Con toda la inyección de capital que se necesita, la atención, la promoción, etcétera. ¿Cómo es que empieza en ti? ¿Cómo es que nace en ti? Tú no eres arqueólogo. No soy arqueólogo. Pero te decidiste hacerlo de alguna forma, digamos, Sí. a nivel de promotor. Bueno, cortamente te lo voy a contar. Yo vine a Guatemala después de vivir en el extranjero. Yo trabajaba con celebridades en Estados Unidos. Aún hago algunas actividades con ellos. Y pues vine y vi la riqueza cultural que tenía Guatemala y dije, aquí tiene un potencial. Entonces hay que explotar ese potencial. Y no lo están viendo, tal Y no lo cual. estaban viendo. Entonces empecé a contactar a ciertos arqueólogos, uno me recomendó a otro, logré contactar al doctor Stravelli, pero tal vez en ese momento mucho confiaba en mí porque decía, bueno, ¿qué es lo que Rosendo querrá hacer? Porque queremos ver de qué se trata, quiénes participan, ¿verdad? Claro, claro. Igual que al doctor Demers y seguidamente empecé a conocer un montón de personajes. Y el primer año pues tuve al bestseller, el doctor Robert Sher, que murió el año pasado, un colega de todos nosotros. Y pues vi que eso tuvo un gran éxito y tuve el aporte de más de 20 empresas. Wow. Líderes en Guatemala y pues un canal de televisión en Estados Unidos que es uno de los más grandes de todo Estados Unidos. Bueno, y es que eso a veces da un poco de cólera, no me dejarás mentir, que National Geographic, que la BBC, que no sé qué, canales internacionales muy fuertes, le dan hasta más atención a todos estos descubrimientos y a esta gran riqueza que tenemos más que nosotros mismos. Tenemos que hacer una pausa rapidito porque ya me están asesinando ahí atrás de cámaras, pero volvemos con más en este programa, Ciudades Milenarias Mayas. Bueno, el trabajo de un descifrador de los jeroglíficos mayas es en no solo la traducción y el desciframiento de los jeroglíficos, pero también el estudio de no solo los textos, pero en conjunción con la arqueología, para que podamos sacar toda la historia de los mayas antiguos. Para el desciframiento de los jeroglíficos mayas, eso solo empezó en las últimas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. En esos momentos tuvimos unos exploradores entrando al mundo maya y encontrando por primera vez no solo esos monumentos de los antiguos mayas, pero también en unas bibliotecas en Europa, unos códices originales de los mayas de los siglos XIV y XV. Eso es la única escritura en todas las Américas en la época precolombina y es muy importante porque esas son las voces de los antiguos. En la arqueología solo tenemos los huesos, las cosas materiales de los antiguos, pero con los textos jeroglíficos ya tenemos sus palabras y también por eso sus entendimientos, su historia, su
poesía, todas las cosas que tenemos para culturas ahora, podemos ver en los textos jeroglíficos. Para los mayas, la cosa más importante para poner en sus textos fue su calendario. Por eso tenemos la cronología de las dinastías mayas muy bien descifrado. Por eso podemos ver que la primer cuenta larga en la historia maya tiene una fecha del 6 de julio en el año 292 y la última cuenta larga tiene una fecha de 909. Por eso tenemos más o menos 600 años de historia. Tenemos los nombres de los reyes y las reinas, sus relaciones con otras personas en sus dinastías, la información sobre sus guerras, sus ritos, sus dioses y mucho más. Y por eso tenemos una ventana a esa cultura y a esa civilización que no tenemos para cualquier otro grupo precolombino de las Américas. Para compartir un sueño o enviar tu historia, puedes hacerlo a unshowcontuti@guatevision.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Al volver, interesada en apoyar el proyecto de la señora Julia Roberts, entre otros artistas que vienen prontamente a Guatemala. Sobre todo que los conozcan los niños, porque ellos un día van a ser los que van a tener el poder de salvar el patrimonio cultural de Guatemala. Transformando a la sociedad se puede mejorar esa transformación. El desafío que tenemos es grande.